Eso fue lo que la niña alcanzó a decir antes de que la ambulancia la llevara lejos del parque. Nadie entendió a qué se refería. Nadie, excepto los que conocían la historia del payaso. La ciudad de San Aurelio había tenido una feria cada otoño durante más de 50 años. Se montaban los mismos juegos oxidados, los mismos puestos de algodón de azúcar y los mismos payasos que hacían globos con formas de animales. Pero había uno que nadie olvidaba, Risitas, el payaso del espejo. Decían que aparecía solo cuando el sol caía y que su carpa nunca estaba abierta durante el día. Los niños que entraban en su espectáculo salían callados, pálidos, con una sonrisa forzada que no se borraba por días. Y un año, dejaron de salir. El último registro oficial de la feria fue en 1989. Esa noche, 6 niños desaparecieron. Entre ellos, la hija del alcalde. Las autoridades clausuraron el lugar, y los dueños desaparecieron junto con los boletos sin vender. Solo quedó el terreno vacío y un rumor persistente. Si te mirabas en un espejo de feria abandonado después de medianoche, podías ver a Risitas detrás de ti. 30 años después, un grupo de adolescentes, Luz, Diego, Marcos y Camila, decidió grabar un documental sobre leyendas urbanas locales. Camila era la más escéptica. Los payasos no me dan miedo, decía riendo mientras cargaba la cámara. Luz, sin embargo, tenía una expresión seria. Mi abuela vivía cerca del parque. Ella escuchó la música del carrusel esa noche, aunque lo habían desmontado hacía años. Esa noche, el grupo entró al terreno baldío. Los árboles parecían torcidos, como si hubiesen crecido intentando escapar del suelo. La tierra estaba húmeda, casi blanda, y el aire olía a azúcar quemada y óxido. Marcos apuntó la linterna hacia una estructura caída, una carpa a medio derrumbar con una lona roja y amarilla. En la entrada, una pintura descolorida mostraba una sonrisa grotesca con dientes demasiado humanos. Miren esto, dijo Diego, señalando una tabla con letras borradas. Show del espejo, un reflejo que nunca olvidarás. La frase hizo que todos se miraran con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Entramos?, preguntó Camila, con la cámara encendida. Luz dudó, pero asintió. Dentro, el aire era frío, como si la carpa conservara una temperatura distinta al resto del mundo. Había docenas de espejos, todos torcidos, sucios, deformantes. Cada uno mostraba versiones distorsionadas de ellos, más altos, más delgados, sin rostro, con sonrisas estiradas. Esto está buenísimo para el documental, dijo Marcos, riendo. Pero cuando Luz apuntó su linterna a uno de los espejos más grandes, su voz se quebró. Chicos, ese espejo nos refleja a nosotros, pero hay alguien más. Detrás de ellos, en el reflejo, una figura alta con traje colorido y rostro pintado de blanco sonreía. Tenía la cabeza ladeada, como si tratara de entenderlos. Y aunque giraron para mirar atrás, no había nadie. La cámara de Camila grabó todo, el reflejo seguía allí, incluso cuando el payaso ya no estaba en la carpa. Esa noche, los 4 regresaron a casa. Diego editó el material hasta tarde, riéndose de los sustos de Luz, hasta que se dio cuenta de algo extraño. En cada plano, el reflejo del payaso se acercaba un poco más. En el último fotograma, justo antes de que terminara el video, una mano enguantada de blanco tocaba su hombro desde atrás. Cuando la madre de Diego lo encontró al día siguiente, la pantalla seguía encendida. El video se había detenido en una imagen congelada, Diego, frente a la cámara, con una sonrisa pintada en su cara. Literalmente pintada. Con maquillaje de payaso. Luz fue la siguiente en desaparecer. Su madre dijo que, la noche anterior, su hija se encerró en el baño gritando que alguien reía detrás del espejo. Solo encontraron su teléfono, grabando. En el reflejo, una figura con nariz roja la observaba desde dentro del cristal, imitando cada uno de sus movimientos con un retraso de unos segundos, excepto la sonrisa, que nunca cambiaba. Camila, aterrorizada, intentó borrar todos los archivos del documental. Pero cada vez que lo hacía, el video volvía a aparecer en su escritorio, con un nombre distinto. Primero Risitas, MP4. Luego Mírame MP4. Y, por último, Ya estoy aquí MP4.
En la miniatura, podía verse su propio rostro, pero maquillado. Una semana después, el noticiero local reportó su desaparición. Solo quedaba Marcos. Marcos juró que no había vuelto a ver los videos, que no quería saber nada del payaso. Pero la gente empezó a notar que algo en él había cambiado. Se reía solo. Pintaba su cara con tiza blanca, para sentirse invisible, según él. Y a veces, cuando alguien se miraba en el espejo de la escuela, juraban ver una figura detrás, con la cabeza ladeada y los dientes demasiado perfectos. Un mes después, encontraron a Marcos dentro de la vieja carpa, frente al espejo más grande. Su cara estaba pintada con una sonrisa de oreja a oreja. Y en el espejo, reflejándose en un ángulo imposible, el payaso se alejaba, riendo. La policía retiró los restos del lugar, pero nadie tocó los espejos. Por algún motivo, cada vez que intentaban cubrirlos, los lienzos amanecían rasgados, como si alguien los hubiese cortado desde adentro. Desde entonces, en San Aurelio, la gente evita mirarse en espejos grandes. Y los niños cuentan una historia: si te miras demasiado tiempo, Risitas no te reflejará. Te reemplazará. Años después, nadie hablaba ya del payaso. La feria se había convertido en un centro comercial en ruinas, un edificio gris donde las ratas y los grafitis se disputaban el espacio. Pero algo seguía allí. Los vigilantes nocturnos lo sabían. Uno de ellos, Rafael, juró haber escuchado, entre las 3 y las 4 de la mañana, una música débil, como la de un carrusel oxidado girando en la distancia. Cada nota estaba desafinada, lenta, casi humana. Decía que, cuando la oías, los espejos de los baños vibraban apenas, como si respiraran. Durante meses, Rafael trató de ignorarlo, hasta que una noche encontró una huella de zapato, pequeña, como de niño, pero manchada con algo rojo y seco. Lo más extraño era que la huella terminaba frente a un espejo. No había más pasos, como si el dueño de la huella se hubiera metido dentro. Esa fue la última noche que Rafael trabajó allí. Pero la historia no terminó con él. Un grupo de investigadores urbanos encontró su testimonio en línea y decidió buscar el lugar. El líder del grupo, Esteban, era estudiante de cine. Quería grabar algo auténtico, que diera miedo de verdad. Trajo su cámara, linternas y un espejo portátil. Para invocar la leyenda, bromeó. El grupo entró al centro comercial abandonado a medianoche. El aire estaba pesado, el polvo parecía moverse solo, y cada paso resonaba demasiado. En el pasillo central, encontraron el viejo cartel del parque de diversiones, un trozo de lona quemada con la palabra Ríe escrita en pintura blanca. Esteban encendió la cámara y apuntó al espejo portátil. Dicen que si pronuncias su nombre 3 veces. No lo hagas, susurró una de las chicas, Mara. Pero Esteban sonrió. Risitas, risitas, risitas. Nada ocurrió. Por unos segundos, todos rieron, hasta que el espejo se empañó. Una huella blanca apareció del otro lado del cristal, como si alguien lo tocara desde adentro. Y entonces, una carcajada se escuchó detrás de ellos. Corrieron, pero el pasillo parecía no tener fin. Las luces de sus linternas parpadeaban, y las sombras se movían en direcciones contrarias. Mara tropezó y cayó frente a un escaparate roto. El vidrio reflejaba algo imposible. Ella estaba de pie, sonriendo. Solo que su reflejo no se movía con ella. El reflejo dio un paso adelante, chocando contra el cristal. Otra carcajada. El sonido de un globo inflándose. Y el reflejo levantó una mano, mostrando una nariz roja. Esteban gritó, pero ya no había dónde correr. Todos los espejos del pasillo reflejaban al payaso. Cientos de sonrisas idénticas, cabezas ladeadas, ojos negros como manchas de tinta. La cámara cayó al suelo. En el último fotograma, se ve a Esteban intentando tapar el lente con su mano, y detrás de él, el rostro pálido de Risitas, inclinado a su lado, imitando su expresión exacta. Semanas después, la policía encontró el equipo. En el video, se escuchaba la voz distorsionada de Esteban diciendo: «Él no está dentro del espejo. El espejo está dentro de él». Nadie entendió la frase, pero desde entonces,
Los espejos del centro comercial comenzaron a empañarse todas las noches a la misma hora. Y en la superficie del cristal aparecía algo escrito con un dedo invisible. Rick and Myga. Una periodista local, Daniela, decidió investigar el caso. Era racional, metódica, y no creía en lo sobrenatural. Revisó archivos viejos del municipio y descubrió algo alarmante. El payaso Risitas había existido realmente. Su nombre era Elías Montoro, un artista callejero que trabajó en la feria desde los años 70. Pero lo que la prensa nunca contó fue que Montoro había perdido a su hijo en un accidente del carrusel. Después de eso, comenzó a maquillar a los niños del público con las mismas sonrisas pintadas que él llevaba, para que todos siguieran felices. Hasta que, un día, desapareció. En su camerino encontraron una nota escrita con sangre seca. Nadie se va triste de mi show. Daniela publicó un artículo con todos estos datos, pero el editor lo canceló. Demasiado mórbido, le dijo. Esa noche, mientras revisaba su borrador en casa, vio algo extraño en su pantalla. En la esquina del monitor, donde se reflejaba la luz del pasillo, había un rostro. Pensó que era un reflejo de ella misma, hasta que el rostro parpadeó con un retraso de un segundo. Apagó el computador de golpe, pero el monitor seguía encendido. Y en el brillo negro, una sonrisa se dibujó lentamente, como si alguien la trazara desde dentro del vidrio. Los vecinos escucharon su risa durante horas. Cuando la policía llegó, encontraron la pantalla rota y la palabra Risitas escrita con marcador rojo en toda la pared. Nunca hallaron su cuerpo, solo su laptop, que aún grababa. El reflejo del monitor mostraba la habitación vacía, excepto por un detalle. En una esquina, una sombra con un globo blanco en la mano. El centro comercial fue demolido poco después. Pero los obreros comenzaron a quejarse. Decían que, cada mañana, las paredes aparecían pintadas con rostros sonrientes. Uno de ellos, Manuel, juró que escuchó a alguien reírse dentro de una de las máquinas excavadoras apagadas. Otro vio un globo blanco flotar desde el polvo y quedarse suspendido en el aire por minutos, sin viento alguno. Cuando finalmente tiraron el último muro, encontraron algo detrás. Una puerta metálica, vieja, con una mirilla circular. Y dentro, cubierto de polvo y maquillaje seco, había un espejo. Nadie sabe quién lo puso ahí, pero desde entonces, cualquiera que mire su reflejo afirma lo mismo. El espejo no muestra solo su rostro, sino una sonrisa detrás, cada vez más nítida, cada vez más cerca. Durante un tiempo, nadie volvió a mencionar la puerta del espejo hallada en las ruinas. El ayuntamiento mandó sellar el lugar con concreto y colocar una placa. Zona clausurada, peligro estructural. Pero la gente de San Aurelio sabía que no era por eso. Porque, por las noches, quienes vivían cerca decían oír algo bajo la tierra. Un tintineo metálico, como un instrumento de feria oxidado girando lentamente. Y, a veces, una voz infantil que susurraba. Rick and Myga. El terror parecía dormido, hasta que, 10 años después, un profesor de historia local, don Mateo Larios, decidió investigar el caso para su libro sobre leyendas urbanas. Mateo no creía en fantasmas, ni en maldiciones. Había pasado su vida desmintiendo supersticiones. Pero cuando revisó los registros originales de la feria, descubrió que el nombre Elías Montoro aparecía tachado con tinta negra. En su lugar, alguien había escrito, a mano, una sola palabra, reflejo. Intrigado, rastreó la dirección donde vivía el payaso antes de desaparecer. La casa seguía en pie, aunque abandonada, cubierta por grafitis y maleza. En el porche, una caja de madera esperaba, con una nota amarillenta. Si lees esto, no lo mires directamente. Mateo, pensando que era una broma, abrió la caja. Dentro había un pequeño espejo de maquillaje, circular, con un marco rojo desgastado. Lo levantó, curioso. Y entonces vio su reflejo, pero no exactamente. Su rostro sonreía, aunque él no lo hacía. Y, en el fondo del vidrio, podía distinguir una silueta colorida. Borrosa, como si alguien se moviera dentro del cristal. Dejó caer el espejo, que no se rompió. Solo rodó unos centímetros, reflejando la pared.
Y por un instante, un solo parpadeo, vio una nariz roja y una mano blanca tocando el borde del marco. Mateo huyó, pero al llegar a su casa descubrió que el espejo estaba sobre su escritorio. Pensó que alguien lo había seguido, aunque todas las puertas estaban cerradas. Intentó tirarlo a la basura, pero al amanecer lo encontró de nuevo, dentro del refrigerador, empañado. Esa mañana decidió encerrarlo en un cajón, grabando el proceso con su cámara para demostrar que no estaba loco. El video aún existe. Durante los primeros minutos, nada ocurre. Luego, mientras Mateo narra su experimento, una risa muy baja se cuela en el audio. No proviene de él. Y, al revisar cuadro por cuadro, se ve claramente que, dentro del reflejo del espejo, algo respira. Después de esa noche, Mateo desapareció. Su vecino fue quien alertó a la policía. Dijo que escuchó golpes y risas provenientes del interior de la casa. Los agentes entraron, pero no hallaron al profesor. Solo una pared cubierta de dibujos hechos con lápiz labial, docenas de sonrisas, todas torcidas. En el suelo, encontraron la cámara encendida. La grabación final mostraba a Mateo frente al espejo, con el rostro tenso. De repente, su reflejo comenzó a moverse de manera independiente. Abrió la boca, mostrando dientes exageradamente blancos. Y con una voz que no era la suya, dijo: «Nadie se va triste de mi show». El video termina con un destello y una risa que se repite, cada vez más aguda, hasta que la imagen se corta. Meses más tarde, la Universidad de San Aurelio recibió una caja anónima con el sello del correo local. Dentro, estaba el espejo. Y una nota firmada por E.M. Decía: He aprendido a cruiser. «Ya no necesito el vidrio». El espejo fue guardado como evidencia en un archivo universitario, dentro de una bóveda de seguridad. Pero las cámaras del pasillo registraron algo inquietante. Cada noche, justo a las 3:11 de la mañana, una figura alta y delgada caminaba frente a la puerta, dejando un globo blanco en el suelo. Al amanecer, el globo desaparecía. El fenómeno comenzó a expandirse. Primero en San Aurelio. Luego, en las ciudades vecinas. Aparecían espejos con sonrisas dibujadas, huellas de manos blancas, reflejos que parpadeaban fuera de sincronía. Los medios lo llamaron el virus del reflejo. Influencers comenzaron a grabarse invocando a risitas frente al espejo, como si fuera un reto viral. La mayoría de los videos eran bromas, hasta que empezaron a desaparecer creadores. Las grabaciones que quedaban mostraban lo mismo, los participantes comenzaban a reír sin control, se maquillaban espontáneamente con algo blanco en el rostro, y al final se quedaban inmóviles, mirando fijamente al espejo. Los que sobrevivían decían lo mismo: «El espejo se reía antes que yo». El gobierno intentó censurar el contenido, pero era inútil. Cada vez que eliminaban un video, otro aparecía. Los archivos se duplicaban solos, con nombres nuevos. Reflejo-1 MP4, mira sonrisa MP4, ya-estás-dentro MP4. Científicos analizaron el fenómeno sin éxito. Uno de ellos, la doctora Inés Robledo, descubrió que los fotogramas de los videos contenían imágenes subliminales, rostros deformados, sonrisas abiertas, números que se repetían, 311, siempre 311, y una figura vestida con colores de circo, oculta en cada cuadro. La doctora intentó publicar sus hallazgos, pero desapareció la noche anterior a la conferencia. Sus colegas encontraron en su despacho una nota escrita en espejo: «Gracias por mirar». El último registro conocido del payaso apareció en un directo de Internet. Miles de personas vieron como un streame, entre risas nerviosas, mostraba un espejo que decía haber encontrado en una tienda de antigüedades. Mientras hablaba, la imagen comenzó a distorsionarse. En el reflejo, una sombra se asomaba, moviendo los labios. El sonido del directo se cortó, pero el chat siguió activo. Todos los usuarios escribían lo mismo, una y otra vez: «Él sonríe». El video fue borrado al instante. Sin embargo, los moderadores afirmaron que, aún después de eliminarlo, podían oír, desde los altavoces apagados, una risa infantil que se transformaba lentamente en algo más profundo, más humano y más cercano. Hoy en día,
La leyenda de Risitas es un mito moderno. Los adultos la mencionan con miedo, los jóvenes la convierten en un juego, y los espejos. Bueno, los espejos nunca mienten. Dicen que, si observas tu reflejo durante más de 30 segundos, algo en el fondo comienza a cambiar. Primero, tus ojos parecen más grandes. Luego, tu sonrisa se alarga, apenas perceptible. Y cuando pestañeas, por una fracción de segundo, tu reflejo no lo hace contigo. Algunos aseguran que, si dices un nombre, Risitas, 3 veces frente al espejo, lo escucharás reír detrás de ti. Otros dicen que no hace falta decir nada. Basta con mirarse demasiado tiempo, dejar que tu reflejo te mire de vuelta, y sonría primero. Epílogo. Un museo en San Aurelio abrió recientemente una exposición llamada El Circo del Reflejo. Entre los objetos mostrados hay un pequeño espejo circular, cubierto con una tela roja. Un cartel advierte: por su seguridad, no retire la cubierta. Pero todas las mañanas, los guardias encuentran el paño en el suelo y una huella blanca en el cristal. Y cada visitante que pasa frente a él, sin excepción, asegura ver un destello en el reflejo. Una sonrisa, apenas visible, como si alguien dentro del espejo los reconociera. Nadie se atreve a mirar 2 veces, porque dicen que quien lo hace, ya no tiene reflejo propio. Solo una sonrisa que no deja de crecer. Y cuando las luces se apagan, se escucha un susurro suave, casi cariñoso. Ya estás dentro del show.